¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están de todos lados? Hay que saludarlos en todo, en todos los horarios, en todos los usos horarios. Pablo, ¿cómo estás? Bien, pues, bien, Bienvenido. muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar de vuelta en el canal. Mira, por nosotros te tuviéramos todos los fines de semana, pero te vamos a cansar. Y la idea no es esa. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Dentro de todo lo que pasa en Chile. Dentro de todo lo que pasa, sí, afortunadamente todo bien. Dentro de lo que se puede, ahí estamos, de pie, aún. Sí, está jodida la cosa hoy, está complicado. Bueno, hoy día vamos a hacer un análisis psicológico del político, del ciudadano que vota, y vamos a entrar después en un tema bien interesante sobre los chans, ¿ok? Lo vamos a ver del lado clínico y vamos a ver varios ejemplos que están ocurriendo. Así que parto por un video, ¿te parece? Para que Vayamos con analicemos. eso. Sí, porque hay que partir con los políticos primero, sus promesas, y si las cumplen o no las cumplen. Así que vamos. Viene Radio Tanda. Sí, señor. Ahí viene la audición. Ay, todo el que la escucha. Sí, señor. Ay, ría carcajadas. Estoy aquí porque escuchamos, porque sabemos que un buen presidente tiene que estar aquí, con la gente. Estoy aquí para decirles que mi gobierno va a ser un gobierno de soluciones concretas, para que tu negocio pueda volver a crecer. Para que puedas ir al colegio, a la universidad, y no tengas que pasar 20 años endeudado con el CAE. Para que nuestro país crezca en paz y prosperidad. Vamos a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales para que puedas pasar más tiempo con los tuyos. Aquí, en un lugar como este, crearemos parques, fomentaremos el deporte y la cultura para ir arrebatándole cada vez más espacios a la delincuencia y para que las familias en sus barrios puedan vivir en paz. Tal como hemos propuesto desde hace mucho tiempo, vamos a bajarle los sueldos al presidente, ministros y parlamentarios. Y no vamos a permitir en nuestro gobierno ni el abuso ni la corrupción. Lo que sí vamos a subir es el sueldo mínimo a 500.000 pesos mensuales. Y además crearemos un piso para una pensión que sea digna, añadiendo inmediatamente 250.000 pesos para todos y todas. Vecinas y vecinos, recuperaremos la confianza en el futuro. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. Está bueno, ¿no? Partimos con la radio tanda, terminamos con la verdad. En el banner principal ahí decía que, donde estaba la foto tuya y la foto mía, que hacer las cosas bien para la gente normalmente no te trae buenos resultados para seguir en el poder. Y aquí está súper claro. Bueno, de todas las promesas que se hicieron en campaña por parte del tío Merluciano, no hay absolutamente nada. Nada que se haya cumplido. La pregunta para ti es, ¿podríamos hacer un análisis del político y un análisis de la gente que vota por él y todavía sigue respaldándolo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está esta tontera? Porque aparte de eso, hoy día me encuentro con la sorpresa que Lavín vuelve a Chile, ya está invitado a los programas. Y mucha gente también lo apoya porque fue buen alcalde, porque el tipo hizo cosas buenas, hacía cosas por la cultura y había wifi en la ciudad. Al final, el tipo puede haber sido un buen administrador, pero con la plata de la gente. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué falla en la sociedad? Ay, el problema es que hablar de esto de forma sincera, transparente, no solo es doloroso, sino que además puede resultar incómodo e incluso ofensivo
para ciertas sensibilidades. Es políticamente incorrecto. En primer lugar, vayamos por la persona del político. Obviamente, lo que vamos a hacer acá es una generalización. No podemos hablar de todos y cada uno de los casos particulares de cada político, porque ciertamente en la particularidad de cada ser humano hay una amplia gama de posibilidades, un abanico de personalidades, de estándares morales distintos, pero forzados a tener que hacer una descripción de la personalidad modal, lo que podríamos decir el promedio, ¿no?, de lo que se observa en la realidad política contemporánea, en Chile y en muchas otras partes. Vemos que el político básicamente es una suerte de narcisista maligno, sería la definición clínica de esa personalidad modal. Insisto que es una generalización, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay políticos que hacen o tratan al menos de hacer las cosas de manera más limpia y correcta, pero son una ínfima minoría. La gran mayoría de ellos está absolutamente obsesionado con el poder y no van a tener ningún límite a la hora de mentir, de engañar, de manipular, de seducir, porque además hay una situación de contexto. Es decir, a las deficiencias morales que observamos en los propios políticos cuando les descubrimos sus mentiras, sus engañifas, se suma el marco cultural de la política contemporánea, que es una política espectáculo. Hoy día ya no vemos esa vieja, antigua política de las discusiones en el Parlamento, que eran discusiones bastante racionales, eran debates. Uno ve videos antiguos de viejos debates de los años 50, 60 en los parlamentos del mundo, y se daba cuenta uno de que muchas veces los políticos daban discursos cargados de retórica, por supuesto, de toda clase de figuras que buscan convencer a la audiencia, pero al menos hacían un esfuerzo para tener un discurso que intentaba dar argumentos y razones de por qué pensaban de una manera determinada, por qué votaban así y no asá. Hoy día ya ni eso. Hoy día ya es política espectáculo, es una cosa circense. La mejor encarnación de todo esto es gente como doña Pamela Giles, por ejemplo, ¿no?, que hacen de la política un show mediático, una farándula. Pero hay muchos otros casos en el Congreso o en los ministerios, ¿no?, donde el político realmente es un personaje que, insisto, está marcado por este narcisismo maligno, muy notorio, mirarse el ombligo a sí mismo, velar solamente por sus propios intereses, sin que importe la ética. Un tipo que tiene una opinión distorsionada de sí mismo, que se ve más importante de lo que realmente es, y que para compensar sus propias deficiencias internas, sus propias falencias, sus propios sentimientos, muchas veces de inferioridad, lo sobrecompensa buscando obsesivamente cuotas de poder que le engrandezcan, ¿no?, que le hagan sentir poderoso, destacado, relevante, y que hagan entonces de contrapeso a sentimientos de inferioridad que no están bien asumidos dentro, ¿no? De ahí surge ese narcisismo compensatorio que estoy intentando describir. Y el elemento maligno se suma a ese narcisismo justamente porque hay un total desprecio por las normas morales, donde mentir, engañar, manipular y seducir se hacen sin ningún grado de culpabilidad. En esto el narcisista maligno se acerca bastante al sociópata. No llega a ser un sociópata propiamente tal, pero está al límite de serlo. Aunque, por supuesto, no tengo ninguna duda de que hay algunos casos particulares de políticos que sí rayan en la sociopatía propiamente tal. Lo hay, no hay duda de eso. Pero describiendo, como decía, lo general, la personalidad modal, ese narcisismo maligno se inserta en ese contexto de política espectáculo, lo que ha deteriorado enormemente la calidad de la discusión pública, la racionalidad de los proyectos de ley que se van planteando, la implementación luego de las políticas mismas, ¿no?, a nivel del gobierno central. Vemos que la política ha estado además atravesada o infestada con esta ideología de las
políticas identitarias, de las cuales parece que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Al menos de una de esas corrientes de lo identitario, lo que ha generado una depreciación, una devaluación de la política a ojos de la opinión pública. Sabemos, ¿no es cierto?, que dentro de todas las encuestas esto ha sido sistemático a lo largo de muchos años. Los partidos políticos, el Congreso, marcan dentro de lo más bajo de todas las instituciones en términos de su valoración, ¿no? De su credibilidad también. Y esa devaluación a ellos no les interesa. No les interesa porque saben que no hay alternativa, digamos. Alguien tiene que gobernar. Y ellos tienen agarrado el sistema de tal manera que hay una cooptación. Se eligen entre ellos. Se apoyan entre ellos, ¿no? Entonces vemos que los políticos de izquierda con los políticos de derecha tienen un contubernio. Recientemente hemos visto, ¿no es cierto?, al diputado Diego Schalper, por ejemplo, en unas actitudes muy sorprendentes, después de que era como una especie de alguacil o de sheriff, ¿no?, de la política, que disparaba contra sus adversarios. Hoy día les otorga y les concede permanentemente en unas actitudes que sorprenden, que hacen sospechar que o tiene algún arreglín, ¿no?, algún acuerdo con ellos bajo cuerdas que no sabemos, o bien le conocen, le saben cosas de su historia, ¿no?, que pueden soltar a la luz pública, y él, para que eso no ocurra, lo debe entender medio amenazado, me imagino yo. No es como responder en la prueba de estudio académica, a todas las anteriores. Claro, pues puede ser. Porque hay imágenes que nos han mostrado que existen, que son cosas que están ahí, que lo complican, pero también hay imágenes donde tanto él como George Jackson iban a los foros que patrocinaba Soros. Ambos son de la misma línea, así que no. Claro. Claro, en el fondo hay un contubernio, como decía, que más que izquierda y derecha, para definirlo con más precisión, habría que decir que es un contubernio a nivel global entre progresistas y liberales. Yeah. Un contubernio liber-progre, ¿no? Progresistas y liberales están trabajando al unísono a nivel global para generar esta transformación de la cultura, de la civilización, esta anulación de los valores tradicionales, esta demolición de la axiología que sostenía como pilares, como columnas fundamentales, lo que entendemos por civilización judeocristiana, con miras a un nuevo mundo, a un proyecto idealista, utópico, un mundo sin fronteras, donde todos somos ciudadanos del mundo, ¿verdad?, donde no tenemos una identidad, un arraigo nacional, una cultura propia, sino que somos parte de esta globalización, que, aunque muchos dicen que no es lo mismo, sí, no es lo mismo, pero quizá de mano de esa globalización también ha ido esto del globalismo, ¿no? Porque no habría globalismo sin la globalización que le antecede y que la hace posible. Exacto. Entonces, van de la mano al final, aunque no son exactamente lo mismo. Y eso es el mundo político, digamos, es el contexto donde se enmarca esta acción de narcisistas malignos y en algunos casos también de ciertos sociópatas, ¿no? Pero luego está el votante, ¿no? Está el pueblo, la ciudadanía, que le otorga el poder a esa gente. Y aquí está lo que decía al principio, que es políticamente incorrecto, que puede ser insultante para algunas personas. Esta es la parte complicada del diagnóstico, digamos. Hay estudios sistemáticos utilizando pruebas estandarizadas en psicometría, ¿no? Básicamente hoy día el test de Weiss, el Weiss 3, que es el test para medir el coeficiente intelectual, el rendimiento intelectual de las personas, que demuestran que desde finales de los 70 hasta la fecha ha ido descendiendo progresivamente el nivel cognitivo, el intelecto, la inteligencia de las personas. Y generación tras generación tras generación, estamos llenándonos de personas con mayores limitaciones cognitivas, con deficiencias intelectuales que no se refieren simplemente a la dificultad para comprender, por ejemplo, lo que leen, o para poder procesar y concluir analíticamente un determinado dato, para poder determinar ciertas verdades a partir de premisas, ¿no? No está vinculado con eso, pero va mucho más allá. Tiene que ver con la toma de decisiones cotidianas, por ejemplo, o con la correcta interpretación de los datos que te presenta la realidad para poder elaborarlos, organizarlos, interpretarlos y luego dar una respuesta ante alguna necesidad
o ante alguna situación a la que hay que responder en la vida cotidiana. Todo eso va a estar mediado por tu nivel de inteligencia. Y a medida que tengas un mayor coeficiente intelectual, esto está demostrado en psicología, vas a tener mejores mecanismos de respuesta, de toma de decisiones y de adaptación a los desafíos complejos de la vida moderna. A la inversa, mientras va descendiendo tu coeficiente intelectual, te vuelves mucho más ineficiente, más torpe, tomas peores decisiones, te equivocas con más frecuencia, eres más fácilmente engañado, eres más fácilmente manipulado por la propaganda, por ejemplo, por las promesas falsas, y lo que es más importante aún para el votante, tienes más dificultades para aprender, es decir, para poder sacar algún tipo de lección de tus experiencias, tener capacidad de aprender a partir de lo que has vivido, para no seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. Obviamente, si tu nivel de inteligencia es bajo, no aprendes de lo que has vivido, no sacas lecciones de la experiencia, y por lo tanto te sigues tropezando con la misma piedra, por una deficiencia cognitiva. Chile, a nivel, digamos, mundial, comparaciones de países, y estos datos están publicados, se pueden consultar, tiene un nivel de inteligencia promedio bastante bajo. Pensemos que en la escala de inteligencia los 100 puntos son la normalidad, es decir, una persona con 100 puntos de coeficiente intelectual es intelectualmente mediocre. No es ni brillante, pero tampoco tiene un retraso. Es una persona media nada más. Una inteligencia que funciona a medias tintas. Esos son 100 puntos. Normalmente, en una población determinada, X al azar, se tiende a producir estadísticamente la famosa campana de Gauss, ¿no? Donde la mayoría de la población se concentra en los rangos medios. Esto pasa con un montón de variables de valores medios, también con la inteligencia. Justo el medio de esa campana de Gauss ideal sería el de 100 puntos. ¿No? ¿Qué tiene Chile? Arregla tu micrófono porque está saliendo muy apagado. Ahora sí. ¿No? Decía que, bueno, de esos 100 puntos que son, digamos, la norma o la media, ¿no? Chile tiene un puntaje bastante bajo. El promedio es de 89 puntos. 89. 100 es la mediocridad. Entonces, la audiencia debe estar sorprendida quizás, pero es la realidad. Y 100 es una inteligencia mediocre. El chileno promedio tiene 89 puntos de inteligencia. Bajísimo. Bajísimo. Pensemos que los japoneses, por ejemplo, o los asiáticos en general, tienen de promedio, digo, y esto es promedio, o sea, es el individuo común y corriente, 104, 105 puntos. Ese es el mediocre. Entonces, con 89 puntos, no podemos esperar que la población tenga muchas capacidades para poder aprender de la experiencia a fin de tomar mejores decisiones en el futuro. Comprender la realidad que está viviendo, que es muy compleja, que tiene muchos datos, y a partir de esa realidad, elaborar una comprensión lo suficientemente adaptada para tomar buenas decisiones, para elaborar soluciones posibles. Con una población con un coeficiente intelectual tan bajo, es muy fácil que políticos con este tipo de personalidades narcisistas malignas, ¿no?, o sociopáticas, desarrollen estrategias comunicacionales, publicitarias, para manipular masivamente a la gente, engañarla, meterle el dedo en la boca y hacer tonto a un país completo. Porque bueno, con 89 puntos, hacer tonto a alguien no es muy difícil, ¿verdad? No es complicado. Entonces, a eso le tenemos que sumar otro dato. Y es el hecho de que año tras año, más bien gobierno tras gobierno, hemos ido deteriorando la calidad de la educación pública en este país. Y se está haciendo lo mismo en muchos países de Occidente. Reduciendo los currículums escolares al mínimo, atacando esta idea de que debe haber cierto grado de competencia, ¿no?, para que bajo presión el alumno dé lo mejor de sí. Eso se elimina.
se ha planteado incluso eliminar las evaluaciones de todo tipo en los colegios, en las escuelas, con miras a la igualdad, con miras a no traumatizar al alumnado, y al rebajar y rebajar las exigencias, lo que obtienes entonces es un alumno que tiene graves deficiencias cognitivas, ¿no?, que está por debajo de lo esperable para un individuo mediocre en términos culturales, y por lo tanto el no haber estimulado por medio de un buen sistema educativo el desarrollo de la inteligencia, lo que tiene es que en los niños y adolescentes actuales, toda esta generación juvenil no recibió los inputs desde el medio ambiente educativo para que se generara la suficiente cantidad de interconexiones neurales en el momento en el cual el cerebro está intentando conectarse una neurona con otra, ¿no?, generar una amplia red de interconexiones neurales que posibiliten entonces alcanzar el máximo potencial de coeficiente intelectual que estaba determinado genéticamente para esa persona, pero que se ve estimulado por todas las influencias del medio ambiente, tanto familiar, pero también y especialmente las del sistema educativo. Entonces, si hemos deteriorado tan gravemente el currículum escolar, la calidad del profesorado, y hemos disminuido al mínimo las exigencias académicas dentro de los colegios, ¿no?, lo que tiene es una generación ya completa, o dos, que tienen un cerebro empobrecido a nivel de interconexiones neurales. No recibieron los estímulos que necesitaban a tiempo. Y una vez que tú ya llegas a los 20, 21 años, el cerebro ya completó su proceso de maduración y desarrollo, y por lo tanto, ya es tarde. Ya no puedes volver el tiempo atrás, porque ese cerebro ya creció, desarrolló su máximo potencial, y a partir de ese punto va a empezar lentamente a deteriorarse, gradualmente hasta llegar a la vejez, ¿no? Ya. Entonces, todos estos factores que yo descrito se han ido combinando y se han ido potenciando unos contra otros para generar la situación lamentable que tenemos hoy día, donde esta gente, los políticos, hacen y deshacen a su antojo. Y esa publicidad que mostraste al comienzo, ¿no?, decía, para vivir mejor. Los votantes tienen que preguntarse si estamos viviendo mejor, efectivamente. Ahora, para ser justo, hay que decir que de todo lo que yo escuché en ese video, hay una cosa que sí se cumplió, la única. ¿Cuál? La ley de las 40 horas. Oh, ya. La única, ¿ya? Del resto nada, cero. Pero, nuevamente, hay que preguntarse si esa ley de las 40 horas laborales realmente va a ser de beneficio para el país, ¿no? Las pymes van a tener un serio problema para poder mantenerse a flote, ¿no?, porque a eso de las 40 horas hay que subirle el aumento del sueldo mínimo. Entonces, van a terminar con una soga al cuello muy apretada, ¿no?, que se va a empezar a jalonar. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer entonces el gobierno, porque recordemos que las pymes dan más del 50% del trabajo en Chile. Y si quiebran masivamente, son los trabajadores los que van a pagar el costo de todo eso. Es muy complicado. Entonces, yo no sé si realmente las personas creerán que estamos ya viviendo mejor, como decía esta propaganda política, con balaceras a cada rato, asesinato de carabineros, con videos de delincuentes que muestran las armas, ¿no?, armas de guerra, a veces fusiles inclusive, con total desparpajo. Ya no les interesa, no temen nada, un poder judicial que está tomado por activistas políticos, lo mismo la fiscalía. ¿Estamos viviendo mejor? No, yo creo que no. Ahora, a eso, si le sumamos el Internet y sus redes sociales manipuladas, y además le sumamos el quiebre de la base total que es la familia, produce menos gente que piensa. Tenemos cabros que ahora son solamente, se consideran ellos que son influencers, pero en realidad son followers, son seguidores. Le dan a la gente dentro de su canal de influencia, le dan a la gente lo que la gente quiere escuchar y terminan siguiendo una tendencia. Por lo menos así lo entiendo yo. Es complicado. Yo veo que no, sinceramente yo no veo a corto plazo una solución a esto, porque a
a esta manera de interactuar entre políticos y ciudadanía requiere que la ciudadanía cambie. Si la ciudadanía no cambia, no le veo posibilidad. Y veo aquí 2, 3 generaciones que están muy, muy complicadas. Quizás hay generaciones jóvenes que están funcionando. Nosotros tenemos uno de los directores de la fundación nuestra que tiene 21 años, está en 4º año de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Ángeles, y un cabro súper clever, que tú le preguntáis el tema que sea y el cabro lo entiende y analiza. Y el otro día nos juntamos a tomar un café acá en el lado de la Wilshire, y le preguntaba qué le parecía a la universidad a él, porque la universidad es progresista, no hay vuelta que darle, aquí todas las universidades son progresistas. Me decía, lejos de molestarme, me sirve para darme cuenta de lo que la gente estúpidamente piensa, me decía, que de otra manera yo no podría enterarme. Y le encuentro toda la razón. Es complicado, sumamente complicado. ¿Alguna idea a corto plazo para ayudar a cambiar esto? No, a corto plazo no funciona nada, o sea, no es realista, digamos. No es para nada realista. Ya. Hay que pensar que la solución es de largo plazo, ni siquiera de mediano. Es bien de largo plazo. O sea, si tú quieres realmente mejorar un país después de más de 30 años de adoctrinamiento, de ideologización, de penetración de activismo político dentro de todo el aparato estatal, que ha infestado tribunales, fiscalías, obviamente ministerios, que ha infestado colegios, escuelas, universidades, ha infestado productoras musicales y de eventos, el mundo del teatro, el cine, la televisión, el periodismo, los medios de comunicación de masas, todo está lleno de esa infestación. Fueron más de 30 años de esto. Entonces, bueno, no nos vamos a demorar menos de 20 en poder remediar todo eso. Y es obvio el porqué. Tú necesitas criar a una nueva generación desde cero, es decir, a los niños que están naciendo hoy día, hoy recién, bebés de pecho, y necesitas que esa nueva generación pase por 20 años de un proceso de educación verdadero, no de mera instrucción, como hoy día, instrucción de competencias básicas para el mercado laboral, no, educación, formación moral, formación cívica, ¿no? Recuperación de la identidad patria, nacional, ¿no? De los valores familiares, del respeto a la autoridad, del respeto a las leyes. Cuando pasemos por la formación completa, integral de la persona durante 20 años, que es lo que se demora en criarse una nueva generación, ahí vamos a obtener una solución de fondo y de verdad. Ahí vamos a tener un nuevo Chile. Pero no nos vamos a demorar menos que una generación, si es que empezamos ahora ya, digamos. Yo creo que igual está empezando un movimiento en Chile, se nota bastante, hay un cierto giro, un cambio de valores, podríamos decir en cierto sentido, pero al menos de preferencias, de prioridades, y eso podría con el tiempo terminar incidiendo en que se vaya formando una nueva generación con otra mirada distinta que la que se implementó para intoxicar a la gente joven, a todos los millennials especialmente, a los centennials también. Por lo tanto, no me parece para nada realista hablar de soluciones de corto plazo. O sea, si yo dijera algo sería simplemente una broma de mal gusto. Eso no va a pasar. Hay que pensar a largo plazo. Si nos demoramos 30 años en cargarnos el país, en recuperarlo no menos de 20. Hay que ser realistas, eso es. Sí, exactamente. El asunto está en cómo cambiarle el switch a los cabros jóvenes que tienen puesta la cabeza en otro lado, porque ya los viejos que tenemos, que somos más conservadores, o que nos podemos dar cuenta de que el rumbo en que iba el país no es el correcto, la cabrería joven es distinto. Ellos todavía levantan héroes de donde no corresponde, o ven abusos donde no existen, cuando los abusos en realidad son decisiones mal tomadas por otros jóvenes. ¿Qué se le puede decir a un cabro joven para que cambie? Porque esto a lo mejor no lo van a estar viendo cabros jóvenes, pero la gente adulta que lo ve puede transmitir un poco la enseñanza de decirle tienes que cambiar y orientarte por este lado. Porque ya en la juventud valores prácticamente no hay. De eso ya lo hemos visto. La otra vez subimos nosotros un video
no me acuerdo qué canal fue, creo que fue Chilevisión, donde entrevistaban a dos cabros que habían hecho una performance de videos triple X pornográficos en un hogar de ancianos. Entonces, ¿dónde está la cabeza de estos cabros? No lo sé. ¿Cómo se puede hacer? Al igual que no es realista ni serio hablar de soluciones de corto plazo, tipo justamente Lavín, ¿no? El cortoplacismo, estas soluciones efectistas, mágicas, los botones de pánico, las playas artificiales, todo eso no soluciona nada, digamos. Es show, es pirotecnia política, ¿no? Soluciones cortoplacistas. De la misma manera, tampoco existe algo que uno le pueda decir a un adoctrinado, a un joven que ha sido zombificado durante toda su existencia, toda su adolescencia, toda su niñez, y que por decirle unas palabras mágicas, una abracadabra, él de repente va a ver la luz y va a empezar a razonar de verdad y se va a dar cuenta que llevan 20 o 30 años engañándole. No, eso no va a pasar. Tampoco es realista, ¿no? Yo sé que quisiéramos tener alguna varita mágica, algo que fuese fácil, rápido de implementar, que lo solucionara todo mágicamente para mañana, ¿no? Un nuevo Chile, una nueva juventud, la gente por fin usando la cabeza, levantando el coeficiente intelectual. No es posible. Una vez que tienes un coeficiente intelectual ya está, se acabó. No hay cómo levantarlo más. Entonces, no existe nada que tú le puedas decir a un adoctrinado. Esto es como tratar de ir a hablar con el miembro de una secta y decirle algo que lo pueda convencer para salir de su adoctrinamiento, de su zombificación. Yeah. No hay nada que se pueda hacer ahí. Insisto, hay que crear una nueva generación. Ahora, esos jóvenes que hoy día están dentro de la cultura woke, van a salir de ahí. Van a salir. Pero no porque nosotros le digamos algo. Van a salir dentro de 10, 15 años más, cuando alcancen más o menos los 40, 45 años, y la realidad, el tener que asumir responsabilidades laborales, familiares, pagar cuentas, hacerse cargo, llegar a la hora al trabajo, tener problemas y dificultades reales, los hagan madurar de golpe. Y además, cuando ya se vuelva un poco ridículo, porque tienes 45 años, andar con el pelo teñido, ¿no es cierto? Andar con piercing por todas partes, con ropas estrafalarias, ya se va a volver una cosa un poquito absurda. Entonces, la moda va a tener menos efecto en esa juventud que ya no va a ser juventud, que ya va a estar en la edad media. Pasados los 40 años, las modas pierden fuerza. Ya se vuelve tonto, ¿no? Y cuando entonces ya no pueda seguir la moda woke, ahí hay una verdadera posibilidad de que muchos de ellos, no todos por cierto, pero muchos de ellos, empiecen a abandonar esos viejos discursos y tengan que asumir una posición más realista. No necesariamente una posición política, digamos, más conservadora o lo que queramos, ¿no? No necesariamente. Pero sí una posición más realista, un poco más aterrizada, con los pies puestos en la tierra. Porque la madurez y el asumir responsabilidades reales te obliga a salir de esa ilusión, de ese sueño, de esa utopía fantástica, ¿no? Donde vamos a ser todos hermanos, una sola humanidad, una sola raza, sin fronteras, sin países, sin nacionalidades, ¿no? Donde, no sé, la inmigración, por ejemplo, puede ser totalmente libre, ¿no? Descontrolada, porque si somos todos una sola gran humanidad, ¿por qué vamos a ponerle límites, ¿no? ¿Por qué vamos a controlar? Pero ¿por qué vamos a tener diferencias sociales? ¿Cómo va a haber uno que gana más y otro que gana menos? Todos tenemos que ganar igual, no importa si trabajamos o no trabajamos, digamos. No interesa cuánto esfuerzo tú hagas, si tú tienes derecho por ser ser humano, entonces alguien te tiene que mantener. Todo este tipo de fantasías igualitaristas, woke, desaparecen cuando te enfrentas con la dura realidad de que tienes que pagar cuentas, tienes que pagar un alquiler, tienes que rendirle al jefe, tienes que cumplir, tienes que producir. Tienes que hacerte cargo de ir a buscar a los niños al colegio. Tienes que hacer un montón de cosas de adulto, ¿no? Estos jóvenes que están gobernando pasaron directamente de la Federación de Estudiantes de la universidad al poder político. Exacto. Sin mediar entre medio ese proceso de maduración que es el mundo laboral,
que es el asumir responsabilidades tanto profesionales como familiares. Se saltaron todo eso y llegaron directamente. ¿Cómo Dirigentes estudiantiles. ¿Cómo es posible que lo logren? Porque tienen que tener la ayuda de alguien. Es que también hubo un fenómeno de contexto. O sea, sin el 18 de octubre, esta generación no estaría gobernando. Pero ese fenómeno les posibilitó dar el gran salto. Y si bien algunos o varios de ellos ya habían logrado entrar al Parlamento, ¿no? Esos fenómenos ya los habíamos visto, ¿no? De algunos diputados, sobre todo, que tipo Florcita Motúa, ¿no? Que son expresiones de los márgenes de la sociedad, de las partes más desquiciadas, más desequilibradas mentalmente de la sociedad, que a través, además de esta reforma que se hizo para votar el sistema binominal y posibilitar que ganen sujetos con un 2 o 3% de votación, o menos, 1,5% de votación, ¿no? Y bueno, el sistema legal está pensado para que sea representativo de las minorías, y así entraron estos chicos, ¿no? Lograron entrar por esa manipulación de las leyes y del sistema electoral. Pero eso después se vio potenciado y amplificado por el fenómeno de la insurrección de octubre. Toda la azonada que significó eso. Fue tal el nivel de locura colectiva en la que entró la sociedad chilena. Recordemos que había una aprobación del 76% en las encuestas frente a la violencia, el ataque a carabineros, el saqueo de locales, la quema de iglesias, ¿no es cierto? Las barricadas, el Ciba y la Pasa, todo eso, 76% de aprobación en todas las encuestas, semana tras semana durante esos 3 meses infernales. Entonces, el país se volvió loco. El país, la gente común, entró en una especie como de euforia destructiva, emotiva, cargada de emocionalidad, donde se apagó la corteza cerebral, donde estos grupúsculos, estas verdaderas sectas religiosas, fanáticas, de talibanes del octubrismo, lograron inyectar ese veneno, ese resentimiento en la población general, que ya venía con cierta rabia producto de abusos que sí son reales, ¿no? Hay cuestiones abusivas como las colusiones entre las empresas, las mentiras de los políticos, ¿no? Las fallas del sistema judicial y su corrupción interna, en fin, un montón de problemas. El tema del Transantiago, la región metropolitana que es un desastre, todo eso más el aumento del costo de la vida y obviamente la detención del crecimiento del país, ¿no? El congelamiento de los sueldos, producto de la avalancha masiva de inmigrantes ilegales, todo eso generó una rabia que estalló ese día y que fue muy bien aprovechada por estos grupúsculos llamados colectivos, ¿no? Los colectivos sociales, que no son otra cosa que, insisto, sectas religiosas de fanáticos, de talibanes, de corrientes trotskistas, ¿no? de corrientes anarquistas también, marxistas. Y fruto de todo ese marco fue que esta generación pudo saltarse todas las etapas, saltarse todos los escalones y llegar directamente a la cima del poder y agarrarse la presidencia. Sin eso no habría pasado, se habrían demorado mucho más tiempo. Entonces hay un fenómeno también de contexto social, político, de hace 3 años, que generó el ambiente propicio para que una población enajenada, alienada completamente, con un cerebro absolutamente desbordado por lo hormonal, tomara decisiones equivocadísimas, apoyara en un 76% la destrucción de las ciudades y de la sociedad entera, y a continuación le diese el poder a un grupo de niñitos malcriados, con ideas bastante trasnochadas, idealistas de un mundo imposible, totalmente alejados de la experiencia real, ¿no? De la sabiduría práctica que te da el hecho de lidiar con lo real, con las responsabilidades y tus deberes. Y así estamos. Así estamos hoy día. Mucha gente preguntándose si acaso va a lograr llegar al final del gobierno esto, ¿no? Después de los 3 años que le quedan por delante, si ya con 1 año el país ya está totalmente desbordado con los crímenes, la delincuencia y con la crisis política que es subyacente a aquello. Bueno, francamente, la gente está recibiendo lo que merece. Exactamente. Es que es muy cierto lo que decía Joseph de Maistre, este filósofo
francés, ¿no? En la época de la Revolución Francesa. Y él decía, este es dicho muy famoso que todo el mundo repite, pero pocos saben que viene de él, ¿no? Decía que todo pueblo y toda nación tiene el gobierno que se merece. Y es así. Exactamente. Exactamente. Y la culpa también no es solamente de los cabros, sino que también es de la gente que no votó, que decidió sustraerse de todo esto. Pero tal como decías tú hace un rato, hay una corriente que va haciendo que las cosas vayan cambiando. Como también, por el otro lado, y dejando ya a los políticos, que también tienen mucho que ver en este tema que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con el mundo trans. Y aquí tengo varios videos, voy a partir con un video que es bien interesante, que ha estado dando vuelta bastante acá en Estados Unidos, no en los canales de televisión, pero sí en las redes sociales. Y de ahí vamos a analizar 3 casos específicos. ¿Ok? Vamos. Bueno, en este caso es posible hacerlo rápido porque Ken es un híbrido, porque él no tiene órganos genitales. Una muñeca, pero es terrible, ¿eh? Y esto llega a manos de los niños, a manos de los muchachos, Yo no conocí este video, no lo había visto nunca. ¿no? Y Te chocó. sí, chocante total. La verdad es que me sorprende la absoluta frivolidad con la que se aborda el tema de las cirugías de reasignación de sexo, como si se tratara de un tema propio del mundo de la moda y el vestuario. Exacto. Una frivolidad espantosa, imperdonable, porque lo que está detrás de ese fenómeno de las reasignaciones de sexo es una industria multimillonaria, salvaje. Hay organizaciones internacionales como Planet Parenthood Yeah. que eran más conocidos por el tema de la promoción del aborto en sus clínicas a lo largo del mundo,
y que hoy día también están en el carrito de moda, Ahora en la cirugía esta. te voy a mostrar un video a continuación que habla justamente de eso. Son 2 videos que vamos a tirar el primero, lo analizamos un poquito, lo tiramos el segundo, lo vemos, y después tengo 2 más que son interesantes. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Y es un negocio donde están los políticos de atrás, porque este negocio del movimiento trans, de cambiarse de sexo y toda esta otra cuestión, no he visto a nadie en este momento en ningún país que diga ya, hay que aprobar la ley trans y que cada uno pague sus cambios. No, todos buscan de que el país pague. Entonces, los políticos se encargan de que estas leyes existan. Ellos están detrás, promueven sus amigos, sus negocios, reciben sus plata porque todos estos cambios son pagados por ellos. Los 2 videos que vienen, pero hoy día uno primero, yo les recomiendo que lean porque están en inglés, pero tienen traducción en la pantalla. ¿Ok? El primero es el caso de una niña que quería ser varón. My name is Ryan. In around 2019 or so, I was having a lot of issues mentally. With identity, with sexuality. And as soon as I Googled my issues, I kind of was surrounded by a bunch of stuff that basically said, you're trans, you're trans, you're trans. And I got it into my head that I was trans. I had convinced myself that life would be better if I was a guy. Life would be easier, I would be happier. I'm born female, by the way. I'm a detransitioner, female to male, back to female again. And so I went to Planned Parenthood like a week later, and I basically walked in. I said, hi, I think I'm trans. They said, great, we're gonna diagnose you with gender dysphoria, and here's your prescription for testosterone. And I said, great! I didn't actually realize in my head what a huge fucking red flag this was. And I went on hormones, and I got my first hormone injection like a week later, and then I got a binder and everything like that. I saw a therapist because I was going to get top surgery, thank God I didn't, and it only took one therapy appointment for me to explain that I was trans or identified as trans and I wanted to get top surgery. They didn't ask me any questions. They didn't like poke or prod or try to be like, how long have you been transitioning? Are you sure this is the right thing for you? Nothing. Everything was approved. Nobody questioned me. Nobody did anything. I was basically diagnosing myself consistently throughout my entire transition. I was responsible for my own medical diagnosis, which is really crazy. Right around when I decided that I wanted to get top surgery, I had actually started to have some doubts about being trans. And I saw all the makeup racks and the wall at Walgreens and all the women looking beautiful and just doing all these crazy makeup looks, and I started to miss it a little bit. I eventually had to realize that I had done something wrong, and I started to not like being a guy anymore and started to miss being a woman. And then eventually I decided that I was just gonna go back, and it was gonna be difficult and it was gonna be hard, but at least I was going to be comfortable in my own body. As my own gender, I would go and people would think that I was a trans woman, when I'm like, no, I am a biological woman, but thanks. It's been going better and better ever since. I don't necessarily have dysphoria about anything. The only thing that I have never actually admitted on video before, I hate my voice. Honestly, guys, I kind of fucking hate it. Anytime that I make videos on Twitch, I get asked, what are you? I would love to get voice feminization surgery, but unfortunately at this point I cannot afford it. It's the thing that I absolutely hate the most about me, and I don't know if I will ever be able to fix it. There are a lot more detransitioners than you think there are. And the transgender industry is not there to help you. They're there to make money off of you because you pay for all of these expensive surgeries and then they get paid. They're not going to tell you that, not voluntarily at least, that their product might not work and you might hate it. And there are a lot of stories about people who do bottom surgery and it doesn't work, who can never have sex again, who they did a sex operation and they can't even have sex. Do you understand like how fucked up that would be? But they're never gonna tell you about that. Exactamente lo mismo que estabas diciendo tú.
Cero ayuda a la detransición. Los cabros que no quieren seguir con esta tontera, nadie los ayuda. Todos lo único que quieren es la plata que entrega el Estado por hacer esta cirugía. Y no solo eso, además se persigue a los terapeutas, a los psicólogos clínicos o a los psiquiatras que quieran ayudar a este tipo de pacientes a aceptar su sexo biológico, a acomodarse a ello. ¿Ya? ¿Tú sabías que ahora no se puede decir en las universidades, aquí no se puede hablar de, ¿cómo se llama esto? Pedofilia. Ya no te dejan, en las redes sociales tampoco. Hay muchas palabras que ya los tipos están cancelando canales por la misma razón. Todas estas redes sociales están en manos de gente muy perversa, muy complicada. Te voy a poner un segundo video para que lo analicemos esto un poco, y este es más duro, fíjate. Vamos con este. También tiene caption, tiene subtítulos. Hi everyone, my name is Shape. I am a man. I thought I was a woman. For 10 years, I started transitioning in my early 20s. I have OCD, so quickly I got obsessed with transition. Went to Stanway House in Boston, was able to get on hormones rather quickly. Hormones messed me up, actually. I became more depressed, more sad, more suicidal. But I attributed it to being still in the wrong body, that I needed to complete my transition. I just regret to even being part of this movement. That's why, for years anyways, I struggled. I kept on having more revisions, trying to fix, because I wanted to be able to connect with another person again and have sex the way I imagined it was supposed to be in my head. So I ended up having more revisions, ended up getting colon vaginoplasty, where they cut out like a piece of your colon and try to create like more of a tunnel in you. But that failed as well, and actually upon revision from that surgery, I ended up with a colorectal fistula, which was completely scary. Thankfully, I didn't have to wear a colostomy bag. After that, I got very, very depressed. I wanted to, check out of this reality, because I just felt like my life was over. Psychiatrists never told me that I possibly have body dysmorphia. And as I started getting this feminization surgery, I still wasn't feeling sexy. I was still not feeling comfortable in my own body. I still felt ugly. I just feel like a lot of people are gonna get hurt with this affirmation only model. People are not given proper mental health help. There is detrans women in my community that are missing their breasts, and they had double mastectomies when they were underage, pretty much. They haven't even had a chance to grow into their womanhood. I feel very stuck. I don't feel like full detransition is possible for me. So for me, detransition is more of a state of mind, just coming to realizations that I've been pretty much lied to, that I'm not a woman. And my blueprint was male, and I destroyed it through surgeries and hormones. Yeah. What would you say is the most important thing you've learned in all of this journey of yours? Don't trust Big Pharma. Do your own research. Gender exists on a spectrum. Feelings change, but biological reality doesn't change. And being medical patient for life and slave to Big Pharma is not fun. Una de las cosas que este muchacho menciona, porque él es varón, está tratando de volver a ser varón, es que él en su momento no sabía qué es lo que quería. Yo me acuerdo cuando cabro, mi tío me regaló un camión de bomberos de madera y yo quería ser bombero. Tengo amigos que querían ser piratas. Si los padres de hoy en ese momento hubieran existido antes, a mi amigo le habrían sacado un ojo, le habrían cortado la mano, tendría una pata de palo, porque se identificaba como pirata. Es lo mismo lo que le pasa a estos jóvenes en este momento, que lo que ellos piensan, esta disforia de género, tiene que ver con transiciones que tiene el ser humano, con las cuales se va identificando a medida que el estado hormonal va cambiando. ¿Cómo funciona?
La identidad es un constructo, digamos, ¿no? Tiene un fuerte componente subjetivo y la identidad se va formando a lo largo de muchos años. La identidad es fruto de la infancia y de la adolescencia, de un largo proceso en donde se va poquito a poco formando, va cristalizando, podríamos decir, hasta que finalmente se produce una identificación fija, estable, a final de la adolescencia. 18, 19, 20 años. Ya la identidad está bien conformada habitualmente en una persona normal. Pero eso no siempre es así, debido a que en muchos chicos que padecen de inmadurez emocional, ese proceso de formación de la identidad puede prolongarse algunos años más allá, puede distenderse un poquito más en el tiempo. La identidad se forma por lo que se llaman identificaciones parciales en psicología. En el fondo, cuando uno es niño, se identifica inicialmente con las figuras parentales, ¿no? Que son las personas que tú ves todo el día, con las que te relacionas y de las que eres dependiente, tanto física como emocionalmente. Son las que te cobijan, las que te cuidan, las que te visten, las que te alimentan, las que te educan, se supone, aunque eso hoy día ya no está pasando mucho. Y entonces se producen identificaciones con esos padres, papá, mamá. Más adelante se producen identificaciones con las figuras de autoridad, principalmente parvularia, auxiliar de párvulos, luego la profesora, el profesor. Y finalmente ya en la adolescencia se empiezan a producir identificaciones parciales con los amigos, con el grupo de pares, ¿no? Los padres, los profesores, las figuras de autoridad pierden fuerza en la adolescencia y ganan mucha más preeminencia las amistades con las que uno se identifica dentro de los procesos propios de la juventud. De todas esas personas, de esas identificaciones parciales, uno absorbe por identificación algunos elementos y rechaza otros, ¿no? Hay algunas cosas con las que uno se identifica parcialmente de algunas figuras significativas y otros elementos que son rechazados por la conciencia. De todas maneras, incluso aquello que es rechazado como negativo, por ejemplo, se produce una contraposición, es decir, una identidad parcial igual, que se contrapone, que de alguna forma hace de oposición a ese rasgo rechazado, mientras que con la identificación propiamente tal hay una identificación directa, ¿no? Hay una igualación, una homologación. Pero de todas esas identificaciones tú vas construyendo esa identidad, que insisto, queda fija a final de la adolescencia, a principio de la edad adulta, ¿no? O de la juventud. La identidad entonces es un proceso que mientras se está constituyendo es muy fluido, puede ser perturbado desde el exterior, puede ser influido por la cultura, por terceras partes, puede ser incluso deformado por medio de procesos de propaganda, justamente como la que estamos viviendo hoy día en la cultura contemporánea. Y cuando tú has tenido deficiencias en ese proceso de identificación, sobre todo durante tu infancia, producto de que has vivido en una familia con lazos emocionales deteriorados, en una familia disfuncional, producto de vivir también en familias cada vez más atomizadas, donde, por ejemplo, ya no existe el abuelo o la abuela, que antes estaban muy presentes, el tío, la tía, los primos, familias cada vez más chiquititas, encerradas en sus pequeños departamentos de 100 metros cuadrados o menos, ¿no? Con muy poco contacto y además muchas veces en familias donde ni siquiera existe el padre ya. Familias monoparentales de una mamá soltera o de una mamá divorciada, separada, con 2 o 3 hijos, o uno solo, incluso gente que ya ni hermanos tiene. Ese chico que crece en una familia empobrecida en términos de la calidad de los lazos afectivos, empobrecida y muchas veces degradada en términos también de la educación en valores, de la educación y formación moral del carácter del niño, ¿no? Porque solo interesa pagarle cosas, pagarle un colegio, pagarle el iPhone, pagarle la patineta,
esas cosas, comprarle ropa de moda, la cuenta de Netflix para que se aliene con las series, ¿no?, de propaganda, cuando eso es lo que realmente está recibiendo un chico por muchos, muchos años, toda su infancia, en el marco de una familia deteriorada, empobrecida, cultural, emocional, moralmente, es muy fácil que después, ya en la adolescencia, ese chico ávido de relaciones significativas, ávido de un proceso formativo, ávido de orientaciones vitales por parte del entorno, busque identificarse de una manera bastante desequilibrada con el medio ambiente a través del grupo de pares, durante entonces la época donde tú eres más fácilmente influido por el medio ambiente y por las modas culturales del momento, que es, como he dicho, la adolescencia. Entonces es ahí, en la adolescencia, donde penetran estas cuestiones, estas modas, ¿no?, que se están instalando hace algunos años, y donde entonces tienen la posibilidad de causar mayor daño en la conformación de la identidad, que ya viene deteriorada, que ya viene debilitada por todo lo que yo estaba describiendo, ¿no? Y nuevamente entonces esta cuestión es multifactorial, van incidiendo varios factores familiares, educativos, culturales, para hacer posible que los chicos sean hoy más vulnerables que nunca a estos procesos de adoctrinamiento y de confusión propagandística. Entonces vemos hoy día videos como el primero, ¿no?, del muñeco Ken, y otros tantos que por medio de esta frivolidad te presentan la reasignación de sexo, la duda sobre tu propia identidad a nivel ya biológico incluso, como una cosa de lo más normal, de lo más guay, algo súper top, ¿no?, algo muy, muy de moda, algo muy, digamos, progresista, muy avanzado. Y el chico que viene con todo ese deterioro familiar previo, absorbe y empieza a confundirse. Más vulnerable es todavía aquel chico joven, aquel adolescente, que proveniendo de una familia disfuncional, padece de trastornos de salud mental. Que ya viene con una depresión. Puede ser un trastorno depresivo de base, puede ser una depresión encapsulada, pero también pueden ser cosas más graves, como los trastornos de personalidad, o lisa y llanamente, después de todo eso se puede ir formando algo más grave, muy complicado, que en algunos casos está detrás de estas resignaciones de sexo, que es el trastorno dismórfico corporal. Ya vamos, yo te voy a mostrar un video de eso ya. Este muchacho contaba ahí que él sufría de depresión, pero también tenía lo que se llama el OCD, desorden obsesivo compulsivo, y que eso lo llevó a entrarse cada vez más en este proceso para cambiar de género. Sí. Eso es producto de la juventud. Toda la juventud está susceptible a caer en eso y con esos trastornos hacer que sea más fácil que ellos entren en este movimiento. Hay una variedad de posibilidades, ¿ya?, y de presentaciones clínicas, todas las cuales te vuelven vulnerable a la propaganda. Más que un chico que ha tenido una familia saludable, con buenos lazos, con formación en valores, ¿no? Por ejemplo, ya tomando el caso del trastorno obsesivo compulsivo que describe esta chica, él era un hombre biológico. Él era un hombre biológico. Yeah. Este chico entonces, ¿no? Tenía airbags. Entonces, tomando ese ejemplo, que por cierto el mismo trastorno obsesivo compulsivo que le ha sido diagnosticado y tratado a nuestro presidente, Gabriel Boric, ahí se genera entonces una posibilidad, una ventana, para que ese bombardeo de propaganda se enquiste en la mente fácilmente, porque lo que le ocurre a un obsesivo es que no puede quitarse de la cabeza ciertos pensamientos que aparecen y reaparecen insistentemente sin que él lo pueda controlar y sin que él pueda cambiar el foco de pensamiento. Una persona normal
puede pensar en un momento en algo, puede escuchar un mensaje en la radio, verlo en la televisión, y olvidarse de eso y seguir pensando en otra cosa. Lo que le ocurre a un obsesivo es que se le aparece un pensamiento generalmente de carácter perturbador, preocupante o ansiógeno, ¿no? Es decir, que le causa ansiedad, y ese pensamiento no se le va, y él trata de distraerse, trata de pensar en otra cosa, va a ver un programa de televisión, o escucha música, o sale a dar una vuelta por el parque con el perro, se pone a leer algo, y no logra sacarse eso de la cabeza. No hay cómo cambiar el foco de atención desde ese pensamiento perturbador a otra idea, a otra cosa. No logra distraerse de eso. Entonces esa actividad mental obsesiva lo tortura día y noche. Y en este caso, en este ejemplo en particular, lo que parece haberle ocurrido a este muchacho es que esa propaganda que él recibió por los medios de desinformación masiva es que él podía ser trans. Tú puedes ser trans. ¿No lo has pensado? Quizás tú eres trans. ¿Por qué no ser trans? Si es normal, está muy bien, es guay, está de moda. Piénsalo, puede ser trans. Y esa idea queda ahí en la mente de un obsesivo. Obviamente él, al escuchar ese mensaje, tiende a elevar los niveles de ansiedad porque dice, duda de sí mismo, ¿no? Dice, ¿y si fuese trans? Y una vez que lo pensó, no se lo puede sacar de la mente. Y va a estar ahí con insomnio en la noche. ¿Y si soy trans, qué hago? ¿Seré trans? A lo mejor no me he dado cuenta, no lo he pensado bien. Quizás por esa razón me sentía tan raro cuando era adolescente o cuando era niño en el colegio. Y empiezan a hacer conexiones que no existen. Y el pensamiento lo tortura. Y así es como van, se presentan a una clínica o a la consulta de alguno de estos psiquiatras o psicólogos irresponsables que están alineados con la industria esta. Y ya está, vamos firmando el documento que certifica que esta persona tiene un trastorno de disforia de género, ¿no? Y empecemos con el tratamiento hormonal y después viene la cirugía. Esa es una posibilidad, pero hay muchas otras. O sea, en algo que es mucho más frecuente, como el trastorno depresivo, recordemos que Santiago de Chile es la capital mundial de la depresión, o al menos es una de las 5 capitales mundiales con los niveles más altos de depresión según el estudio que uno consulte, ¿no? Wow. Pero no, aparecemos dentro del top 5. Entonces, teniendo eso presente, y que más o menos, en cualquier punto del tiempo, más o menos, entre el 25 y el 30% de la población está con algún nivel de trastorno depresivo en esta ciudad. Digo, bueno, bajo depresión también eres vulnerable, pero por otro mecanismo, por otra vía. Yeah. Porque ahí no te vas a obsesionar con esta idea, como en el caso del TOC. Pero cuando estás con la sintomatología depresiva, cualquier cosa te sirve de tabla de salvación. Tu vida se siente tan miserable, te sientes tan profundamente agobiado por el peso de la existencia, por el sinsentido, el nihilismo, es tan doloroso, te duele tanto vivir como vives, ser quien eres, estar como estás, que de repente aparecen estos grupos que son especies como de familias postizas. Por esa familia que no tuviste, aparecen estos grupos woke, estos grupos de pares, estas comunidades, estos colectivos, y te identificas entonces con uno de estos movimientos progresistas, como el movimiento LGBTIQ+, o como el movimiento feminista, y entonces ahí por fin sientes que hay gente que te entiende, gente que te acoge, gente que te escucha, gente que empatiza contigo, gente que entiende que tú eres víctima de la existencia, porque así se siente un depresivo, como víctima de la existencia, y que ellos te reciben con los brazos abiertos. Es como y que esos movimientos tienen un líder. Claro que sí. Y financiamiento y un montón pero me refiero a un líder que pasa a ejercer la figura dominante o paterna o materna que los cabros no tienen. Y por es eso, que va a depender. Más o menos lo mismo que pasa con las pandillas, porque los cabros entran a las pandillas por las mismas razones. Claro. Va a depender del tipo de organización. Hay algunas que son más claramente jerárquicas y tienen una de esas figuras, digamos, ¿ya? Visibles de liderazgo, de autoridad, entre comillas. Hay otros grupos que son más horizontales
y ese rol lo ejercen colectivamente. Pero en cualquiera de los dos casos, o en sus versiones intermedias, está la posibilidad de que los demás te escuchen y que te puedas identificar con ellos. Entonces, allí te reciben como en una especie de iglesia, ¿no? Y le dan sentido a tu vida. Le inyectan un propósito, la lucha contra el especismo, contra el racismo, contra el machismo, contra la homofobia, contra la transfobia, contra la xenofobia, la lucha contra todos estos demonios, estos males del mundo. Le meten una utopía a tu vida. Y entonces el mensaje adoctrinador, ideológico, empieza a penetrar con mucha facilidad. Se transforma en tu religión, en tu tabla de salvación. Orienta tu vida, le da un sentido, un marco ese que tu familia fue incapaz de transmitirte, ¿no? Ese marco normativo y esa posibilidad de tener un esquema de lectura, una matriz interpretativa, una matriz de significado para poder leer tu vida y enmarcarla dentro de un sentido general. Bueno, eso no está, entonces te lo dan estas sectas. Y allí entonces a un depresivo es muy fácil convencerle de toda clase de tonterías. Y lo puedes engañar fácilmente, lo puedes confundir, y si le metes este bichito de que a lo mejor tú puedes ser trans, a lo mejor tú eres un alma atrapada en el cuerpo equivocado y todos esos mensajes, poquito a poco eso va calando y puede terminar fácilmente en cosas como el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, a veces hay casos donde lo que está ocurriendo es una confusión y una alienación. Te han inyectado un mensaje desde afuera, te lo han presionado, y si tú estabas psicológicamente vulnerable cuando lo hicieron, penetra fácilmente y termina generando respuestas conductuales de tu parte, ¿eh? Malas decisiones. Fíjate Pero que... No, termina el punto que te quiero hacer un alcance con algo que pasó acá. Cortísimo, pero además de ese caso, ¿ya?, que es el de la alienación, cuando estás psicológicamente vulnerable, está el otro, que es ya no la penetración por la moda o la propaganda o la presión de grupo, sino también el caso del trastorno dismórfico corporal. Ya. Que eso ya es lo trans, pero que no se entiende que el trastorno dismórfico corporal es eso. Es distinto a la disforia de género. Aguántate en esa porque después que hablemos de este tema, vamos a tocar justamente ese. Lo que yo quería decirte es que lo que tú acabas de nombrar respecto de la vulnerabilidad y todo, los últimos cuatro tiradores masivos, asesinos de masa acá en Estados Unidos, han sido gente trans. Y en el caso de la muchacha, bueno, no sé si el último que ocurrió hace unos pocos días aquí en Louisville, pero de la muchacha esta que entró al colegio y mató 3 niños y 3 adultos, ella estaba transicionando para ser hombre. Y hoy día el Daily Wire, que es un diario acá en Estados Unidos, le estaba prestando ropa y yéndose en contra de la familia, porque la familia, según el artículo de ellos, habían sido lo suficientemente malos como para no entender lo que la hija quería ser y nunca le prestaron, que había sido alejada de la realidad que ella vivía. Entonces yo digo, no le corresponde a todo padre realmente ser el cable a tierra y ayudarlos a que cambien, a que empiecen a encontrar su rumbo. ¿Qué piensas tú? A ver, los padres tienen algo que decir al respecto, por supuesto que sí, desde luego. Está vinculado esto con lo que yo mencionaba antes respecto a la vulnerabilidad psicológica que se genera cuando tú provienes de una familia disfuncional, donde ha habido bastante negligencia parental, abandono afectivo y una completa desorganización normativa. O sea, no ha habido una orientación de parte de papá y mamá en términos morales, en términos de valores, de una axiología clara. Los cabros se están criando prácticamente solos. O sea, hoy día tiene mucha más incidencia Hollywood, Netflix, las redes sociales, que el padre o la madre en la formación mental de un niño y de un adolescente. Yep. Entonces, evidentemente,
papá y mamá tienen mucho que ver con lo que está pasando, con esos chicos, con esos casos y con tantos otros, ¿no? No solamente en el problema LGBTI, sino que también en el incremento salvaje que tenemos en toda clase de trastornos de salud mental. Tenemos índices gravísimos de psicopatología, siguen y siguen creciendo, las consultas están cada vez más llenas, y en eso también tiene mucho que ver papá y mamá. La falta de familia, la falta de vínculos significativos, la falta de orientación normativa. Es una cosa, digamos, casi de perogrullo, pero que nadie quiere aceptar, porque si tú se lo dices a la gente en general, lo niegan, dicen, no, pero eso no me pasa a mí. Yo no, o sea, los demás sí, pero yo no. La verdad es que es súper transversal, esto está pasando en todas partes, y conspira la forma de vida moderna. Hay que aceptar que el hecho de haber incorporado a la mujer al mundo laboral, y esto aunque sea políticamente muy incorrecto, hay que decirlo igual, porque es la verdad, tuvo un costo, ¿ya? O sea, incorporar masivamente a las madres al mundo del mercado laboral tuvo un costo social y familiar muy grande. Muy grande. O sea, los críos están solos, no hay nadie. Por eso los cría Netflix, Hollywood y toda la progresía internacional, pues. Ya. Fíjate que para ir ahondando un poco más, voy a compartir una pantalla acá. La persona que sale aquí se llama Lia Thomas, que es un hombre que transicionó a ser mujer. ¿Me están escuchando? Supongo que sí, Pablo. Sí, yo escucho perfecto. Ya. Ok. Este tipo es hombre, pero transicionó a ser mujer y compite en natación. Y está generando una cantidad de controversia acá, pero impresionante, porque la política se está vendiendo. O sea, en este momento las personas que son trans hacia el lado de las mujeres le están quitando los derechos a la mujer. Ya compiten como ellas, compiten en sus campos y están imponiendo los derechos de ellos como trans. En este caso específico está ocurriendo un problema muy, muy, muy grave que quedó a la luz hace una semana acá, que él mismo lo reconoce, porque él todavía no se ha hecho el cambio de sexo, no se ha sacado los genitales. No sé por qué, por lo querrá usar como timón mientras va nadando, no tengo idea, pero no se lo ha sacado. Pero él mismo reconoce que se excita sexualmente con él mismo, al pensar de que él es una mujer en su cabeza, como hombre se excita, lo que le llaman acá el autogynofilia, que sería la autogenofilia o ginefilia. Y el tipo se autoexcita de solo pensar que es mujer. Él tiene erecciones de solo pensar eso. Y también ha reconocido, y se le ha acusado en muchas partes, que se pasea por los camarines, desnudo, mostrando la espada y excitándose con las cabras que están ahí. Entonces, tú que hay preguntando, bueno, este tipo es trans, es degenerado, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? La política no sabe qué hacer en este momento. Hace poco hicieron un reglaje acá en Estados Unidos. Creo que el mismo presidente también lo apoya, de que no pueden competir los trans women, las trans mujeres, no pueden competir con las mujeres si es que ellos ya entraron a la pubertad como hombres. Lo pueden hacer antes, cuando se hacen la transición a mujer, si es que no han tenido, no han experimentado la pubertad. Entonces, ya ahí te queda la pregunta, ¿esto es un degeneramiento ya fuera de toda lógica? Estamos hablando de un caso particular, ¿no? Por lo tanto no es generalizable. No, pero yo creo que dan mucho, Sí, seguro que sí, pero hay que entender que hay muchas realidades posibles, hay muchos casos distintos, cada uno con su propia realidad. Para saber realmente qué es lo que pasa con este caso en particular, habría que, obviamente, siendo bien serio, ¿no es cierto?, hacer una entrevista clínica, un examen mental,
hacer exámenes psicométricos para poder determinar realmente de qué se trata. No sería responsable, ni serio, ni muy profesional de mi parte ponerme a hacer, digamos, diagnósticos de una persona particular, pero sí se puede, más allá de ese caso, pensar con toda probabilidad de acierto que entre medio de todo este desorden que se está generando con el tema, se van a colar muchos degenerados entre medio que se van a aprovechar, oportunistas, ¿no? Que van a aprovechar de simular que son transexuales o que tienen la famosa disforia de género para hacer toda clase de fechorías, especialmente hombres que pretenden ser mujeres a fin de meterse a los camarines femeninos y cometer aberraciones inimaginables, ¿no? Y ser inobjetables. Desde luego no se los puede objetar, no se los puede contrariar porque incluso te puedes meter en líos de tipo legal, ¿no? Y esto deja a las mujeres totalmente indefensas, vulnerables, ante la posibilidad de ser objeto de abusos sexuales, ¿no? de violencia sexual por parte de degenerados y oportunistas. Insisto, no estoy hablando de ese caso en particular porque no lo conozco, yo no he entrevistado a esta persona. Me parece que los pacientes con un trastorno dismórfico corporal o cualquier otra posibilidad, como en el otro caso de pacientes depresivos o obsesivo-compulsivos que han sido manipulados, alienados y engañados por la propaganda, merecen toda nuestra compasión. Lo que requieren ellos es tratamiento clínico oportuno, un buen tratamiento clínico, ¿no? Un buen abordaje terapéutico, eso es lo que necesitan, y no políticos que estén alimentando el problema en vez de solucionarlo, ¿no? Exacto. Pero más allá de este caso, insisto, concreto, que desconozco cuál será la realidad porque tendría que pasar entrevistas clínicas, psicometría, para poder saber de qué estamos hablando realmente, ¿no? Si no son simplemente especulaciones, ¿no? Puede ser que ese caso u otros se trate de un oportunista abusando de esta posibilidad que le abre la ideología de moda. Y es gravísimo que los legisladores, que los gobernantes estén descuidando a las mujeres, ¿no? En este caso en el mundo de los deportes, abriendo la puerta para la comisión de toda clase de abusos y de delitos, ¿no? Y que nadie pueda decir nada, porque se expone a sanciones legales. Es tan grave lo que está... Sí, pues ese es el problema, que la ley posibilita la comisión de delitos. Yep. O sea, es un contrasentido, es un absurdo. Ya hemos rayado en la más profunda irracionalidad a nivel jurídico. ¿Se entiende? O sea, es gravísimo lo que está pasando. Gravísimo. Porque se supone que para poder hacer leyes, tú tienes que recurrir a la racionalidad, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que se ejecutan leyes en el marco de esta nueva política espectáculo, que va más allá de Chile, que está en todo Occidente, basándose en discursos ideologizados, cargados de una emotividad que niega la posibilidad de la deliberación racional que exige el ejercicio de la legislación para producir nuevas leyes o perfeccionar las que ya hay. No hemos saltado ese proceso. Hemos abolido la lógica y la razón para pasar a legislar de formas emocionales e ideológicas, carentes de todo intelecto, y poniendo en riesgo, entonces, a las personas que se supone que la ley tiene que proteger. Es de una irresponsabilidad realmente astronómica, ¿sí? No tiene pies ni cabeza lo que está pasando. Bueno, el resultado de que gente con el 1.2% sea electa a la legislatura, estas son parte de las consecuencias, porque aquí en Estados Unidos pasa prácticamente lo mismo. Es una cosa, pero impresionante. Es complicadísimo el tema. Ahora vamos a hablar justamente ya voy a colocar un video, son 2 videos, ya de la dismorfia absoluta del cuerpo, del pensamiento, del creer cosas que no son. Y en el caso que viene a continuación, que la misma persona
en los dos videos, es un hombre. Y no tiene subtítulos, lamentablemente no alcancé a colocarle subtítulos, pero él se define como ella, el pronombre es ella, ellos y los. No cree en Dios, pero se cree diosa. Ella considera que ella es la diosa. No cree en Satán y no le rinde culto al diablo tampoco, o sea, a Satán, pero se cree la diosa. Y en otro también ella, en el segundo video, este hombre se cree, yo no lo voy a decir más ella, se cree Barbie. Y ahí lo van a ver. I'm just going to post this every time people ask me the same questions over and over again. My name's Farah. I am a trans woman as well as an intersex woman. My pronouns are she, her, they, them, or your grace. My eyes are tattooed. My nose is a piercing. I identify as a threat, a nightmare, and a goddess, so please bow down to me. I do not believe in God, I don't worship the devil, but yes, I am a Satanist, which means I am my own God and I worship myself. Thank you, have a good day. Complicado el tema, ¿eh? Y aquí viene el segundo video. Se identifica con Barbie. ¿Sabes lo terrible de todo esto? Que si tú miras la cantidad de seguidores que este tipo tiene en TikTok, son decenas de miles. Estamos hablando de cifras de 6 números, ¿ya? Y cada video de él se ve entre 80.000 y 110.000 veces. Yo creo que hay mucho voyerismo, pero también hay mucha gente que lo sigue. Eso ya ahí la cabeza ya definitivamente ya está fuera de control. Tiene hasta los ojos tatuados de color rojo. Y en la nariz tiene unos hoyos por los lados, porque la nariz para él es un piercing. Y se cree maravillosamente hermosa. ¿Tu análisis? No, cuando estamos en casos así tan graves, ya nos estamos metiendo en el campo de, bueno, el trastorno dismórfico corporal es una posibilidad, un trastorno... Tu micrófono está... Un trastorno de personalidad también muy grave y trastornos de identidad. Incluso se empieza a abrir la posibilidad de lo psicótico, ¿no? De la pérdida de juicio de realidad, de la desconexión total con lo real. Ahí, esos diagnósticos son súper difíciles porque se trata de casos demasiado graves, hay que estudiarlos con mucho tiempo, pero por lo que se puede ver, evidentemente es una persona que padece de un trastorno gravísimo a nivel de salud mental. Probablemente hay una mixtura de diagnósticos ahí, por lo menos 2. Puede que haya algún elemento psicótico de por medio. He visto algunos casos así de estas personas que desde el trastorno dismórfico corporal se hacen cambios muy radicales, algunos para tratar de parecer a un alienígena, por ejemplo, a un de estos grises, zeta reticulianos, como le llaman, otros que intentan parecer un cocodrilo o alguna forma de lagarto. He visto también una mujer que intenta parecer un tigre y que están igual tatuados completos, se han afilado los dientes, se han hecho extracciones, se han modificado los huesos, incluso se han puesto prótesis por debajo de la piel, en fin, algunos con lengua bífida. Sí. Es tremendo. Y son casos en estas situaciones extremas, minoritarios, por ahora. ¿No? Es más común la transexualidad pura, digamos. Pero poquito a poco aparecen estos otros, los transespecies, ¿no? Lo que llaman en inglés transabled, los transdiscapacitados, en fin. Y lo preocupante es que
existan profesionales que avalen este tipo de daños, de lesiones corporales, que cobren por ayudar a estas personas a hacerse esas modificaciones extremas. Yo de repente pienso que esos cientos de miles de seguidores están ahí en su gran mayoría por el morbo, probablemente, no porque les parezca bien, ¿no? O porque sea un ejemplo digno de imitar, pero sí por toda la frivolidad que estamos viviendo, en donde cosas bien atroces son parte de un show circense, son parte del espectáculo de las redes sociales y atraen muchas visualizaciones, muchas viralizaciones. Es una época de la historia de la civilización occidental de profunda decadencia, de declive, y son señales de que estamos llegando a un punto de quiebre. Para usar la expresión bíblica, son los signos de los tiempos, ¿no? Todas las sociedades, todas las culturas, todas las civilizaciones de la historia han pasado por el mismo ciclo que atraviesan los seres vivos, ¿no? Y los ecosistemas. Hay un nacimiento, hay un crecimiento, un desarrollo, hay un periodo de auge, ¿no? Un apogeo, luego viene un declive y finalmente la muerte. Y hoy día no existe el Imperio Romano, alguien lo mencionaba debajo, no existe el Imperio Persa, no existe el Antiguo Egipto. Todas las civilizaciones han caído finalmente. Occidente se está acercando a ese punto. Se está llegando al límite de la autodestrucción, de la pérdida total de los valores, de la pérdida total de las certezas. Hay muchas opiniones contradictorias, las vemos en redes sociales, ¿no? Muchos grupitos distintos, identitarios, distintas tribus urbanas, distintas sectas que se contradicen unas con otras, a veces se alían, a veces se pelean. Los partidos políticos lo mismo, la fragmentación política por todas partes, la polarización extrema en las sociedades, la pérdida del norte, la eliminación de la lógica, de la racionalidad, incluso a nivel jurídico, la proliferación del crimen, del delito, del narcotráfico y la elevación de los índices de psicopatología, toda clase de trastornos de salud mental. ¿A qué nos lleva eso si uno lee los signos de los tiempos? Bueno, uno lee ahí, o al menos yo leo ahí claramente, que Occidente y la sociedad occidental, la civilización judeo-cristiana, ha entrado en una fase de declive, de decadencia, que va a acabar en su muerte, como es todo el proceso de ciclo histórico, ¿no? Y nos podemos acordar de que las distintas civilizaciones, al acercarse a su fin, ¿no?, pasan por procesos de deterioro moral como el que estamos viviendo nosotros. Aumenta la locura, aumenta la criminalidad, aumenta la corrupción política, aumenta la fragmentación social, aumenta el sectarismo y, por supuesto, la degeneración. Los políticos tendrán esta misma distorsión corporal, pero no en el cuerpo de ellos, sino que en su mente. ¿Se verán ellos de distinta manera? ¿Tendrán el tatuaje dentro de su cabeza? Yo creo que si tienen un tatuaje adentro de su cabeza, ese tatuaje dice yo. Ya. O dice ego, bien grande, bien iluminado. Sí. Fíjate que la otra vez estaba mirando yo un programa, me gusta mucho la antropología, y estaba mirando un programa donde hablaban las diferencias, por qué el Homo sapiens se logra imponer sobre el neandertal y qué es lo que lo hace diferente de la otra especie, aparte de la diferencia genética en cuanto a la otra especie. Pero la familia neandertal normalmente dejaba que los hijos salieran rápido del círculo. En el caso del Homo sapiens, lograron, o hasta el día de hoy ya no tanto, de que los hijos se queden con uno hasta una edad más o menos avanzada, 17, 18 años, cuidándoles, enseñándoles y todo lo demás. En el caso de los animales, la mamá o el papá les enseña a cazar, a caminar y después, chao, te fuiste a los 6 meses.
es lo mismo que tú hablabas al principio, pues se está perdiendo la familia, pues se está perdiendo la guía, entonces los cabros andan sueltos y solos. Yo te preguntaba fuera de cámara, ¿cuándo empezó esto? Y tú me dijiste, mayo de 1968. Sí. Y tú me dijiste, después te cuento. Adivina qué, acaba de llegar después. Bueno, digo que todo este declive comienza, si no tuviese que buscar un punto de la historia, una fecha, algún lugar. Bueno, se podrían citar varios, pero a mi juicio el más significativo, el más importante también a nivel histórico y político, fue Francia en mayo del 1968, el mayo francés. Recordemos que en el mayo francés se generó una revuelta estudiantil, especialmente en las ciudades grandes como París. Se tomaron las universidades, los profesores estaban de acuerdo con que se tomaran las universidades, luego aparecieron las barricadas en las calles, las luchas contra la policía. Fue un proceso revolucionario, un intento de revolución a la francesa, pero que tenía un mensaje muy claro: la revolución cultural. No era un mensaje de revolución al estilo soviético, al estilo comunista, ¿no? No era la revolución del proletariado que quería tomarse el poder para generar una dictadura y controlar los medios de producción. No era eso. Lo que se generó en el mayo del 68 francés fue una revolución que planteaba la necesidad de acabar con toda la vieja cultura, con todas las viejas costumbres, con todas las viejas certezas, los viejos valores. Desmoronar toda la represión, entre comillas, de la civilización occidental, considerada como el gran mal, opresora, patriarcal, dominante. Y en el mayo del 68 francés, entonces, el gran personaje, el gran ideólogo que estaba en ese momento apoyando las protestas fue Herbert Marcuse. Marcuse, uno de los pensadores y sofistas, porque no le voy a llamar filósofo, de los sofistas de la famosa escuela de Frankfurt, fue el cerebro, el inspirador del mayo francés. Y hay que ir a ver qué es lo que plantea Herbert Marcuse en sus obras respecto a lo que es la sociedad occidental y lo que es necesario hacerle. Justamente esta idea de echarlo todo abajo. Y lo que Marcuse plantea es que para poder demoler la moral judeocristiana, esta cosa vetusta, obsoleta, ultraconservadora, patriarcal, machista, todo eso, hay que subvertir la cultura desde adentro. Y para subvertirla la mejor manera es recurrir a lo grotesco, a lo monstruoso y especialmente a lo degenerado. Usar la sexualidad, lo propone Marcuse, usar la sexualidad como un arma de la revolución. Usar la liberación sexual y la promoción de toda clase de variedades sexuales, ¿no? Un show de varietés, pero llevar eso a nivel callejero, mostrarlo públicamente, perder todo el pudor, eliminar toda la represión sexual del viejo sistema, destruir los valores de la familia o de la iglesia y utilizar entonces la libido, ¿no?, las pulsiones sexuales descritas por el psicoanálisis freudiano a favor de la revolución. Y por eso, en el mayo francés surge, primero en las universidades francesas, pero ahora está en todas las universidades del mundo, esta idea de asociar el psicoanálisis con la revolución. Eso nació ahí, en Francia. El psicoanálisis, recordémoslo, con Sigmund Freud y sus discípulos, es el que descubre esta cuestión del inconsciente y plantea que todas las personas
inconscientemente mantienen ahí dentro, en el lado oscuro de la mente, bajo represión, contenido como en una represa, un montón de energía libidinosa, un montón de pulsiones de carácter instintivo sexual, que no pueden salir a la superficie de la conciencia porque atentarían contra el orden de la sociedad, de la familia, de la civilización. No podemos llegar y liberar, de acuerdo al psicoanálisis, toda esa energía sexual, todas esas pulsiones de la libido, porque se producirían toda clase de desastres, de desórdenes. Por ejemplo, uno de los mecanismos represivos más fundamentales es mantener a raya la atracción sexual instintiva básica de los niños por sus progenitores. Esto lo plantea Freud, ¿no? Está ahí el famoso complejo de Edipo, el complejo de Electra, que sería su contraparte femenina. Y en el complejo de Edipo estaría entonces esa pulsión sexual que, de no ser reprimida y controlada, propendería a la comisión del incesto. Y el incesto es el principal tabú de todas las culturas. No hay ninguna cultura, grande o pequeña, que no tenga el tabú de incesto. No se puede permitir el sexo entre padres e hijos. Pero así como está esa pulsión, hay otras tantas, ¿no? Y todas de carácter sexual. Algunas son de carácter destructivo, como las pulsiones tanáticas, pero esas no fueron el foco principal del psicoanálisis, ¿no? El foco principal fueron las de carácter libidinoso, sexual. Entonces, ¿qué hace Marcuse? ¿Y qué hacen estos genios de la escuela de Frankfurt, genios malévolos? Toman el psicoanálisis y lo combinan con el marxismo. Y de esa fusión, de este híbrido, nace la monstruosidad que estamos viviendo hoy día, en forma de estos movimientos y colectivos identitarios. Freud y Marx, fusionados, dan origen a la revolución cultural, que se agarró justamente a finales de los años 60 por el desarrollo de la píldora anticonceptiva, de este destape, de esta revolución sexual, como le llamaron también, ¿no? Que posibilitó que la sexualidad no estuviese relacionada directamente con la reproducción. O sea, a partir del desarrollo de la píldora, ya no toda relación sexual iba a terminar en un embarazo, y eso supuestamente iba a empoderar a las mujeres de su propio cuerpo según el discurso feminista de los años 60. Yep. Entonces empezaron a pegar todas estas cosas juntas en una misma agenda política, y a partir entonces de esas ideas se genera este Mayo del 68 francés, que fue muy popular, porque después eso infestó también a las universidades norteamericanas, sobre todo en la costa oeste, ¿no? En California, y esas ideas que son las propias del progresismo, ¿no? Se metieron en el movimiento hippie de fines de los 60 y proliferaron como parte de la moda, ¿no? De lo que estaba en las vanguardias culturales, artísticas, literarias, y luego en la academia. Y eso fue creciendo como una bola de nieve y llega hasta nuestros días en la forma de estos movimientos que promueven distintas formas de identidad de género, sexualidades y orientaciones variopintas, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde nace todo esto? Del Mayo del 68 francés. Por eso yo sitúo ahí, digamos, el punto de inflexión. Hay un antes y un después de eso. Mira el comentario que puso ahí Víctor, mi querido amigo Víctor. Sí, es así, es correcto. Wow. Efectivamente. Qué fuerte. Ahora, este movimiento y lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo de los años 60 es lo que no nos permite condenar fuertemente lo que ocurrió en estos días que han pasado con Dalai Lama y el niño. Porque yo ya no veo que sea noticia, no veo que la gente hable de eso prácticamente. Lo que pasa es que el Dalai Lama en Occidente, ¿ya?, se convirtió, desde que le dieron el Premio Nobel de la Paz, creo que fue en el año 89 que le dan el Premio Nobel, se convirtió en un símbolo de paz, de amor y compasión, en un símbolo espiritual, pero no en el marco del budismo, sino más bien en el marco de esta cultura progresista, de esta cultura del ala de la costa oeste. Yeah. Y por lo tanto,
no es raro ver, lo he visto mucho, que aparecen académicos, además de practicantes de budismo en Occidente, que salen a justificarlo, a defenderlo, a plantear tesis que tratan de justificarlo por el lado de las costumbres culturales tibetanas, qué sé yo. Exacto. Y les cuesta mucho hacer lo que habrían hecho en el caso de que ese video no fuese del Dalai Lama, sino de un obispo, por ejemplo, ¿no? De un cardenal o del papa. Porque si el papa, un cardenal o un obispo hiciese exactamente lo mismo con un niño, la condena sería brutal y masiva y despiadada, ¿no? Yeah. Pero como lo hace uno de estos maestros orientales que está muy idealizado, se les dificulta mucho la condena y la objetividad para evaluar la situación por sí misma, ¿no? Entonces, Occidente, y sobre todo estos movimientos medio contraculturales, las vanguardias, el mundo de la academia y el progresismo en general, tienden a idealizar románticamente a Oriente. Esta idea del Shangri-La, ¿no? Como de un paraíso en el Himalaya, donde está este lugar puro, iluminado, donde se resucita esa idea propia de Rousseau, ¿no? del buen salvaje, ¿no? Donde ahí todo es inocente, ¿no? Es el regreso al Edén. Y ese Edén puro original estaría allá en Oriente, en algún lado, ¿no? Está el Shangri-La, en el Tíbet, en el Himalaya, por ahí. Y la verdad de las cosas es que la sociedad tibetana tiene, como todas, sus luces y sus sombras, ¿no? No todo es malo, pero tampoco todo es bueno. Y allá también hay. De hecho, poca gente sabe en Occidente que el budismo tibetano tiene un problema de pedofilia dentro de los monasterios igual de grave que el que ha tenido la Iglesia Católica acá en Occidente. Pero esa parte no se conoce. Los escándalos en Asia han sido muy numerosos, ¿eh? Y con incluso lamas de alto rango, tulkus, es decir, lamas considerados como reencarnaciones, ¿no? O renacimientos o emanaciones de algún Buda o Bodhisattva, ¿no? Y han cometido fechorías de lo más inimaginable. Por ejemplo, véanse en YouTube los videos de las confesiones de la reencarnación reconocida del nuevo Kalu Rinpoche, ¿no? Que es un joven reconocido como lama reencarnado, reencarnación del anterior Kalu Rinpoche, que también tuvo unos escándalos sexuales con algunas occidentales. Bueno, él, siendo niño y adolescente, quedó a cargo de unos tutores monásticos, ¿no? En su respectivo monasterio, y sufrió toda clase de vejaciones y abusos sexuales y de agresiones físicas también, incluso un intento de asesinato por parte de sus tutores monjes, cuando él era un niño, ¿no? Y él mismo lo cuenta, lo narra, con lágrimas en los ojos, en un video que circuló hace como unos 10 años atrás en YouTube. Esa realidad que se cometió contra él, que era un lama reencarnado reconocido desde niño, imagínense lo que pasa con los monjes novicios que acceden a esos monasterios, que en la sociedad tibetana es la única posibilidad para, muchas veces, para que las familias pobres puedan darle de comer a los niños, ¿no? En los monasterios los alimentan, les dan educación, salen del analfabetismo, tienen la posibilidad de adquirir algo de educación y cultura y no ser simplemente un campesino analfabeto. Entonces, ahí también ocurren muchos abusos, pero Occidente tiene muy idealizado al budismo, sobre todo en el mundo progre, está muy idealizado. Ahora, yo con esto no quiero, digamos, hacer digamos, una crítica desmesurada o desequilibrada contra el budismo, que merece todo mi respeto como tradición espiritual, ¿eh? Y que tiene cosas bellísimas, tiene cosas realmente extraordinarias, a nivel de la práctica meditativa, a nivel del abhidharma, de la filosofía budista, por ejemplo. Hay tradiciones culturales también vinculadas al budismo que son muy hermosas y rescatables, pero también tiene su lado sombrío. Y Occidente haría muy bien de dejar estos romanticismos necios, tanto para abordar al budismo o al hinduismo, o para abordar la política, para abordar las situaciones que estamos viviendo hoy en día, cuando se idealiza, ¿no es cierto?, al criminal, al delincuente, y se lo justifica porque es una víctima del sistema, ¿no? Es lo mismo, o sea, tenemos que madurar, empezar a ver la realidad, salirnos, ¿no?, de esta ilusión en la que hemos estado viviendo, y empezar a evaluar las cosas con un poquito más de objetividad y de razón. Entonces,
el Dalai Lama metió las patas, y mucho con eso. Probablemente haya algo más detrás de lo que vimos. Es muy lamentable. Nunca vamos a poder estar muy seguros, pero con el problema de pedofilia que tienen los monasterios tibetanos desde hace muchos, muchos años, uno ve ese video y dice, chuta, a mí no me sorprendió, ¿eh? A mí de verdad, o sea, me impactó al principio, pero luego ya no me sorprendió más porque sé desde hace mucho tiempo el problema que tienen, que insisto, no es muy distinto al de la Iglesia Católica. Y no por defenderlo a él, pero quizá como él fue Dalai de muy chiquitito, es muy probable que también le haya pasado a él. Es posible, es perfectamente posible. No lo justifica para nada, ¿me entiendes? Pero puede ser una de las razones. Y es tal cual tú lo dices, son cosas que se dan. Yo siempre converso con un amigo que es cura, ortodoxo griego, y me dice que desafortunadamente las religiones, las iglesias son las que más reciben el homosexualismo y después se convierten en otras cosas porque los tipos tratan de arrancar de su realidad. Terrible, atroz. No tiene otra explicación, desafortunadamente. Así que, bueno, alguien me está avisando que tiene que irse. No, si estamos llegando al final del programa ya. Pablo, yo te quería dar las gracias enormemente por estar con nosotros. Siempre los programas contigo son muy educativos y se aprende mucho, que es lo bueno. Y podemos explicar en un lenguaje común y corriente lo que nos pasa como sociedad. Y ojalá que esto sirva para que la gente pueda tomar conciencia y cambiar un poco la actitud y lograr salvar la familia primero y después que la familia ya estando a salvo, se salva la sociedad. ¿Cierto? Así es. Así es. Así es. Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a todos por estar con nosotros hoy día y nos vemos el próximo viernes. ¿Ok? Súper, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti. Cuídense. Chao. Chao, Pablo. Chao, chao.